Continuando con nuestro programa, ahora vemos lo que es un vector unitario. Un vector unitario es aquel cuyo módulo es igual a la unidad y se obtiene dividiendo el vector entre su módulo, tal como lo estamos viendo aquí. Esta es la fórmula para calcular el vector unitario. Un vector, en términos de su vector unitario y de su módulo, queda expresado de esta manera. El vector unitario de cualquier otro vector, por ejemplo, aquí el vector unitario del vector A, tiene la misma dirección y sentido que el vector en A y no tiene unidades, o sea que es adimensional. El vector unitario en tres dimensiones, en dos dimensiones, perdón, gráficamente se mira de esta manera. También se le conoce como vector en R2, porque estamos hablando de dos dimensiones, y el vector unitario también se le conoce como vector base o vector base canónica. De forma gráfica, como ya les dije, se representa de esta forma. El vector unitario en la dirección del eje X es esto, tiene como módulo 1, 1, y el vector unitario en la dirección del eje Y tiene, está aquí en esta parte y tiene también como módulo 1, 1. Aquí el I es igual a, en coordenada, digamos, 1,0, o sea, valor de 1 para X, valor de 0 para Y para J es igual a 0,1. Entonces esta es la manera de representar gráficamente esos vectores unitarios. Matemáticamente se representan de esa manera, es decir, la componente en X de ese vector dividido entre su módulo para y la componente en Y de ese vector dividido entre su módulo para J. Entonces así queda representado. Ya de acuerdo con lo que vimos anteriormente, se deduce la expresión de un vector en función de sus vectores base o unitarios rectangulares. Aquí tenemos de esta manera. Aquí el vector A, por ejemplo, es la componente de ese vector en X y la componente de ese vector en Y. Y si queremos ya tener ese vector en términos de sus vectores base o sus vectores unitarios, agregamos obviamente ahí nuestra Y para la componente en X y la J para la componente en Y. Entonces ya aplicando la fórmula del vector unitario que ya vimos, ya únicamente sustituimos en esta parte al vector, que en este caso va a ser la componente en X de ese vector multiplicado por Y la componente en Y de ese vector multiplicado por J y ambas divididos por el módulo de ese vector. Y ya separando esa componente dividida entre su módulo y multiplicada por y la componente en X, en Y, perdón, dividida entre el módulo también multiplicado por J. De esta manera calculamos nuestro vector unitario y para hacer la comprobación, pues únicamente obtenemos el módulo y ese módulo nos tiene que resultar un 1, como ya lo dijo la teoría. Teniendo ya el vector en R3 o en tres dimensiones, es exactamente lo mismo. Lo único que cambia es que ya hay otro eje coordenado, en este caso el eje coordenado Z, cuyo vector unitario es K, como lo estamos viendo aquí. Entonces ya cambia aquí respecto al otro, únicamente que cambia. Lo mismo que para el vector unitario Y, en este caso el módulo es 1, 0 y 0 para Y y para Z. Para J, el vector unitario aquí en este caso es 0 para X, 1 para Y y 0 para Z. Y en K, 0, 0 para el X y Y y 1 para Z. Entonces es lo mismo, nada más que lo representamos ahora de esta manera porque ya son tres. Y matemáticamente es lo mismo. Y es el vector unitario en la dirección del eje X. J es el vector unitario en la dirección del eje Y K es el vector unitario en la dirección del eje Z. Es decir, un eje coordenado más. Y de acuerdo con lo que ya miramos, pues las fórmulas son exactamente las mismas, únicamente aumentamos aquí la componente en Z, multiplicado obviamente por el vector, y dividido entre el módulo de ese vector para el vector unitario K. Exactamente igual, únicamente ya aumentando ahí un eje coordenado más. Y las fórmulas quedan exactamente iguales, igualitas, nada más aumentando otra componente. En este caso la componente Z multiplicado por el vector unitario K y ya separando cada una de las componentes entre el vector, entre el módulo de ese vector, como lo estamos viendo aquí. Entonces, esta es la manera de hacer el cálculo del vector unitario. Es exactamente lo mismo para tres y para dos dimensiones.
obviamente para tres dimensiones aumenta una componente más.